¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Tenemos tiempo estable para comenzar el mes de marzo y la primavera climatológica, con algo de calima por la zona sur de la península, vientos de levante hacia la zona del estrecho y a la espera de cambio de tiempo a partir de mañana con el regreso de las lluvias a muchos puntos de nuestro país. Por el momento vemos bastante nubosidad por la zona este, todavía con esas nubes acompañándonos durante buena parte de la jornada, algunas lluvias hacia la zona del estrecho con ese viento de levante un poco más reforzado y nubes de tipo alto por el noroeste de la península. En Canarias nos acompañan también bastantes nubes, dejando incluso algunas precipitaciones en principio de carácter débil en el norte de las islas de mayor relieve. Y vemos, por tanto, una jornada muy estable a la espera de esos cambios que llegarían a partir de mañana. Con este tiempo tranquilo esperamos que las temperaturas vuelvan a recuperarse, sobre todo por la mitad norte peninsular, notándose en las regiones del Cantábrico y también en Galicia. Sin embargo, en otras zonas, como en el sur, vemos como los termómetros pierden un par de grados respecto a la jornada anterior. No iríamos más allá de los 22 en Sevilla, de los 20 en Badajoz, de los 16 grados en Madrid, lo mismo que en Valladolid. Y por el norte volvemos a alcanzar esos 20 grados, 21 es la máxima prevista para la ciudad de Bilbao. La semana próxima aumenta la inestabilidad, regresan las lluvias, vemos cómo aparecen por el oeste de Canarias, por el oeste peninsular, incluso con tormenta por puntos de Extremadura o de Andalucía y también con la presencia de calima o polvo en suspensión, muchas zonas donde esos chubascos van a ir apareciendo progresivamente. El martes también tiempo inestable, sobre todo atención a la zona del sur, especialmente hacia el estrecho con tormentas que podrían dejar cantidades ya más destacadas. No solo en Andalucía necesitaremos el paraguas, también en puntos del este encontraremos mucha nubosidad y presencia también de calima, dejando por tanto lluvia de barro. También en Canarias encontraremos precipitaciones para esa jornada. Y sigue la semana y se mantienen las lluvias. Atención a los chubascos que pueden estar acompañados de tormentas, sobre todo en la mitad sur. La operación militar contra Irán entra en su día 2 y se prevé larga. Lo confirma Donald Trump. El ejército de Estados Unidos ha difundido estas imágenes. Aquí vemos el despliegue de los aviones de combate desde aguas del Golfo Pérsico. Así es como empezaba esa operación bautizada con el nombre de Furia Épica. 8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias. Saludos de nuevo. Pero la principal noticia de esta mañana es que se ha confirmado. Washington y Tel Aviv querían matar al ayatolá Jamenei y lo han conseguido. Lo han hecho tras ese fuerte bombardeo sobre el edificio donde se encontraba a primera hora de la mañana. Tenía 86 años, ha dirigido los destinos del país durante casi 4 décadas. Era el sucesor de Khomeini, quien fundó la Revolución Islámica. El gobierno de Irán ha decretado 40 días de luto. Y esta es la consecuencia en las calles. Esta mañana hemos visto a cientos de personas en la Plaza de la Revolución en Teherán con fotos del líder supremo, banderas. Se han reunido para lamentar su muerte. En otras calles, a primera hora de la noche, veamos una imagen de celebración. Y este es un nuevo mensaje de Donald Trump en su red social. Advierte de que van a golpear a Irán con una fuerza nunca antes vista si continúan los ataques. Asegura que Irán ha anunciado que este domingo va a atacar con fuerza y les advierte con este mensaje: no les conviene hacerlo. Bueno, pues ya ven, con todos estos datos se acumulan las preguntas. Ahora, ¿qué? Se ha reunido el Consejo de Seguridad de la ONU, lo han hecho de urgencia, tampoco han tomado ninguna decisión de alcance. Hoy domingo, en unas horas, también se van a reunir los líderes europeos, en este caso por videoconferencia. Bueno, todo mientras se suceden las reacciones. Aquí en España el presidente Sánchez ha rechazado esa operación militar. Además, también lanza una advertencia. Y desgraciadamente la violencia va a traer más violencia. Desde luego el gobierno de España, como el conjunto de la sociedad española, no apoyamos al régimen de Irán, que reprime a sus ciudadanos y particularmente a las mujeres iraníes, a las ciudadanas. Pero la violencia no se puede responder con más violencia porque se va a superponer mucho más dolor. Bueno, eran las palabras del presidente del gobierno antes de que empezara la gala de los Goya. La triunfadora ha sido Los Domingos, se alza como mejor película. También ha ganado los premios a mejor actriz de reparto y mejor actriz protagonista. Sirat se lleva 6 galardones, en este caso en las categorías más técnicas. Y Sorda consigue 3 premios.
con esta, con Oliver. Ya, el champú de los... La operación militar contra Irán sigue a estas horas y va a continuar en los próximos días. Lo confirma el propio Donald Trump. El Pentágono ha difundido estas imágenes. Aquí podemos ver ese despliegue de aviones de combate desde aguas del Golfo Pérsico. Es como empezó la operación bautizada con el nombre de Furia Épica. Bueno, y así amanecían en Tel Aviv con ese sonido de las sirenas antiaéreas advirtiendo de nuevo de posibles ataques por parte del régimen de Teherán. Allí ahora son las 9:33 de la mañana. Bueno, ahora ya sabemos y podemos confirmar que el principal objetivo de estos ataques era el ayatolá Jamenei, y ha muerto en ese fuerte bombardeo sobre el edificio en el que estaba. Tenía 86 años, ha dirigido los destinos del país durante casi 4 décadas. Era el sucesor de Khomeini. El gobierno de Irán ha decretado 40 días de luto. حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت. Así lo anunciaba el presentador de la televisión de Irán entre lágrimas. El líder del Consejo Nacional Revolucionario, que es el que está ejerciendo ahora una especie de dirección interina, promete venganza. Y esta mañana esa muerte ha congregado a cientos de personas en la Plaza de la Revolución en Teherán, con fotos del líder supremo y banderas. Se han reunido para lamentar su muerte. El gobierno iraní, como decimos, ha iniciado el primero de los 40 días de luto oficial. Era la máxima autoridad política y religiosa del régimen iraní y su cara más visible desde hacía décadas. Ali Hosseini Jamenei nació en Mashhad en una familia de clérigos chiíes y él mismo siguió esa estela desde joven. Se formó en las ciudades santas de Nayaf en Irak y Qom en Irán, donde fue discípulo de Khomeini, y de la mano del gran ayatolá inició su activismo político contra el Shah y estuvo encarcelado en varias ocasiones. Pero con el triunfo de la revolución se convirtió en una figura relevante, primero diputado, luego presidente durante 2 legislaturas, y aunque su nombre no estaba entre los favoritos, fue elegido sucesor de Khomeini, para sorpresa de muchos. Fue ascendido al rango religioso de ayatolá y desde entonces comenzó a fortalecer su posición, amplió su control sobre las instituciones y sobre la Guardia Revolucionaria y limitó la influencia de las corrientes reformistas. Bajo su mandato, Irán apostó por la influencia regional, primero desarrollando 2 programas clave, el de misiles balísticos y el nuclear, pero también impulsando al llamado Eje de la Resistencia, una red de alianzas con regímenes como el de la Siria de los Assad y con grupos como Hezbollah, los hutíes o Hamas. Jamenei ejerció su poder con mano de hierro reprimiendo a los movimientos opositores. Entre los últimos ejemplos, la represión de las protestas de 2022 tras la muerte de la joven Mahsa Amini, lo que solo aumentó la desafección con el régimen. Esto es Doha. Aquí está el cuartel general avanzado del Comando Central de Estados Unidos y esa columna de humo es consecuencia de esas represalias de Irán. En ese cuartel es donde el Pentágono dirige las operaciones militares en un amplio territorio. Se extiende desde Egipto al oeste hasta Kazajistán, al este. Esta es la base más grande que tiene Estados Unidos en toda la zona. Allí hay unos 10.000 soldados, pero no es el único ataque a países vecinos. Aquí tenemos otro ejemplo, Erbil, en Irak, con una espesa columna de humo negro, consecuencia también de los proyectiles de Teherán. Se han registrado bombardeos también en puntos de Kuwait. Ahí están sonando las alarmas antiaéreas estas últimas horas. Y esto no ha acabado, lo dice el propio presidente de Estados Unidos. Advierte de que va a golpear a Irán con una fuerza nunca antes vista si continúan los ataques. Asegura que Irán ha anunciado que hoy domingo va a atacar con fuerza y les advierte, no les conviene hacerlo.
Donald Trump celebra haber matado al ayatolá Ali Khamenei y anima a las fuerzas de seguridad iraníes a que depongan las armas y a los ciudadanos a que tomen el control del país y avisa de que de momento los bombardeos del Pentágono van a continuar. Aquí en la Casa Blanca justifican la decisión de atacar a Irán diciendo que no querían renunciar a su programa nuclear y que sus misiles eran una amenaza para Estados Unidos. Trump ha dejado claro que esto es un ataque a gran escala, ambicioso, que no se conforma con impedir que Irán se haga con un arma nuclear. En una entrevista ha dicho que lo que busca es la libertad para el pueblo de Irán. Esta guerra puede marcar su legado. Aquí en Estados Unidos reabre el debate de si el presidente puede tomar una decisión así de forma unilateral. Muchos demócratas denuncian que está violando la Constitución al meterse en una guerra sin pedir la aprobación del Congreso, y además es una decisión política muy arriesgada para un presidente que en campaña prometió paz. Muchos de los votantes de Trump no querían que Estados Unidos se lanzase a otra guerra, a un conflicto de consecuencias imprevisibles. Y que ha comenzado sin pedir permiso a la ONU. El Consejo de Seguridad se ha reunido de urgencia para tratar esta situación. Tampoco hay conclusiones concretas. Sí hay declaraciones. El secretario general de la ONU habla de graves consecuencias si no cesan las hostilidades. Israel y Estados Unidos dicen que su enemigo no es el pueblo de Irán, que es el régimen. Y desde Irán piden al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe de forma inmediata para detener esos ataques. This is not only an act of aggression, it is a war crime and a crime against humanity. Este régimen ha fabricado armas nucleares, vulnerando flagrantemente el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas. Ha asesinado brutalmente a sus propios ciudadanos y ha aplastado la disensión. Es algo que está sucediendo en estos precisos instantes en las ciudades iraníes. We are witnessing a grave threat to international peace and security. Military action carries the risk of igniting a chain of events that no one can control in the most volatile region of the world. Let me be clear. There is no viable alternative to the peaceful settlement of international disputes. Lasting peace can only be achieved through peaceful means. Bueno, aquí en España también hay reacciones. El presidente del gobierno rechaza ese ataque, dice que es un atropello a la legalidad internacional. Y desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo pide volver a negociar y evitar una escalada. Y desgraciadamente la violencia va a traer más violencia. Desde luego el gobierno de España, como el conjunto de la sociedad española, no apoyamos al régimen de Irán, que reprime a sus ciudadanos y particularmente a las mujeres iraníes, a las ciudadanas. Pero la violencia no se puede responder con más violencia porque se va a superponer mucho más dolor. El presidente del gobierno condena la acción unilateral de Estados Unidos e Israel, pero rechaza igualmente las acciones del régimen iraní. En Moncloa expresan su preocupación por el ataque. A todo el mundo, pues yo creo que nos llena de desasosiego. Y la vicepresidenta de Sumar califica a Trump y a Netanyahu como una amenaza para la seguridad del planeta, con lo que coincide la ministra de Sanidad. El gobierno de España nunca ha tenido ningún reparo para enfrentarse a la administración Trump, para enfrentarse a Israel. Para Izquierda Unida, este ataque puede ser la antesala de una guerra en Oriente Próximo. Creo que estamos en una situación de abismo. Y en Podemos exigen al gobierno que actúe. Que aísle internacionalmente a Donald Trump, que rompa de una vez por todas con la OTAN, una alianza criminal. El líder del PP cree que ningún demócrata puede ser condescendiente con el régimen iraní y pide al Ejecutivo que active un plan de evacuación para los ciudadanos españoles en la región. Un plan que, según fuentes de Exteriores, ya está preparado. Abascal ve con gran esperanza, dice que pueda caer un régimen criminal. Lo que me preocupa es que Sánchez reciba los aplausos de Hamás, de los talibanes. Algo que a su juicio coloca a España en una posición muy delicada. Doha y Dubái son punto de conexión de miles de vuelos a todo el mundo. Gloria volvía de la India. Ha vuelto a coger altura cuando a los 20 minutos aproximadamente nos ha dicho que teníamos que volver a Dubái. Lleva atrapada horas y no puede volver a España. Nos enseña el caos. Nos han bajado de los aviones, se han empezado a cancelar un vuelo tras otro.
Lucía y Javier estaban de viaje en Jordania con sus amigos. 20 personas aquí atrapadas en Jordania. Les tocaba volver. Y nos han cancelado los vuelos. Estamos en una incertidumbre total y no sabemos qué hacer. Las pantallas nos enseñan no hay vuelos programados y en los pasillos se agolpan miles de viajeros, entre ellos muchos españoles atrapados. Bueno, este ataque copa todas las portadas de los principales periódicos en papel. Vamos a repasarlas hoy domingo. Comenzamos con El País. Estados Unidos e Israel atacan Irán, dan por muerto al líder supremo. Recordamos que la confirmación por parte del régimen no llegaba hasta esta madrugada. Continuamos con el diario El Mundo. Estados Unidos e Israel fulminan al ayatolá Jamenei y el régimen se tambalea. Por el mismo camino va La Vanguardia, que titula Estados Unidos e Israel atacan Irán, dan por muerto a Jamenei. El diario ABC titula con la frase jaque a los ayatolás y luego esa imagen en la que se puede ver el complejo residencial en el que se alojaba Jamenei. Y el diario La Razón, que titula Trump anuncia la muerte de Jamenei en los ataques contra Irán. Bueno, pues toda esta escalada bélica afecta también al deporte. Se cancela el torneo Junior de la Euroliga en Abu Dhabi. Debían participar Real Madrid y Valencia Basket y además el conflicto puede afectar al Mundial en Estados Unidos. Y no solo eso, pone en duda el España-Argentina previsto en Doha en menos de un mes. Qatar, en medio ahora del fuego cruzado, reparte juego en lo geopolítico, pero también en lo deportivo. España debe disputar allí la finalísima contra Argentina en 4 semanas. Un torneo a unos 40 kilómetros de distancia de la mayor base de Estados Unidos en Oriente Medio. Tampoco el Mundial escapa a las tensiones internacionales. La selección de Irán está clasificada y tendría que viajar a Estados Unidos, una sede que ya cuestionaron voces desde Alemania en respuesta a las amenazas de anexión de Groenlandia. Infantino llamaba a la calma. De sus manos, Trump llegó incluso a recibir el premio FIFA de la Paz. Esa que tampoco parece instalarse en Israel. Con su espacio aéreo cerrado, varios partidos de Euroliga peligran. Y en pleno juego ha sido suspendido este torneo sub-18 donde jugaban el Valencia y el Madrid en Abu Dhabi. En punto muerto podría quedarse también el mundo del motor. En abril toca Bahrein y Arabia Saudí en Fórmula 1. También Qatar en MotoGP. Y en la Liga, el Atlético de Madrid se lleva el triunfo del Carlos Tartiere en el descuento gracias a un gol de Julián Álvarez. Fue en el minuto 94 y fue además el único disparo a puerta visitante ante un Oviedo hundido. Los carballones se estrellan ante Oblak y se hunden en la clasificación. Y triunfo del Barça por 4-1 en casa ante el Villarreal con una exhibición de Lamine Yamal. Ha firmado un hat-trick. Este es el primero de su carrera. Así que los barcelonistas amplían su ventaja al frente de la clasificación. Alfombra roja en Barcelona para los Goya y alfombra verde en el Camp Nou para 2 equipos de autor, Barça y Villarreal. Los sábados también tienen su trama, con Fermín de actor de reparto, para un Lamine que hace tiempo dejó atrás lo de revelación, para fijar en la retina y en la escuadra su golazo en un plano secuencia colosal. Hubo toma falsa con Koundé, gol anulado por fuera de juego. En el 47 giro de guión, marcó el Villarreal, lo hizo Gueye. El cameo de Rafinha habilitó la acción. Después, debate acalorado de los que mandan por un corte de Pau Navarro a Lamine. No hubo culés al borde del ataque de nervios porque Ayoce falló el 2-2 en el camino y también porque para volver a empezar siempre está Pedri, la buena estrella para otra, Lamine, que firmó su primer hat-trick. Le abrimos la puerta para que no la estuviera. Es una pena. Lamine on this level, it's fantastic for us, and also we need him on this level on Tuesday. A cámara lenta se revisó el gol de Lewandowski, 4-1 para un Barça que sigue empeñado en ganar otra vez la mejor película de la liga. Y el Goya es para los domingos. ¡Qué barbaridad! Pues ya lo han oído, los domingos de Alauda Ruiz de Azúa es la gran triunfadora de los Goya. La otra favorita es Sirat. La cinta de Oliver Lache se lleva 6 premios técnicos. Tampoco ha habido sorpresas en los premios principales de interpretación. Por ejemplo, José Ramón Soroiz, que se lleva el de mejor actor por Maspalomas.
sea, yo que ya he perdido la cuenta. ¿Tú has hecho la cuenta? ¿Cuántos has hecho los domingos? No he hecho la cuenta, pero han salido Nagore, Patricia, yo he salido por guión y dirección y película, ¿no? Sí, o sea, no está mal. O sea, no, está increíble, mal, está increíble. Llevamos 2 joyas, o sea que... Sí, es que no sé ni lo que he dicho, porque es verdad que cuando subes allí sube algo en el cuerpo, la emoción, pero bueno, muy agradecida, ¿no? Muy agradecida. Pues nada, muchísimas felicidades. Es un proyecto tan especial, un proyecto que te ha marcado tanto, que ha funcionado tanto en la taquilla. Ahora, ¿el siguiente paso cuál es? Bueno, el siguiente paso es intentar seguir escribiendo, seguir arriesgando, pero bueno, esto realmente da mucho ánimo, ¿no? Para seguir intentando levantar proyectos un poco arriesgados, un poco incómodos a veces. Muchísimas felicidades, Lauda. Este era el otro gran momento de la noche, el Goya Internacional a Susan Sarandon. Tras una ovación, la actriz estadounidense subía al escenario. En el discurso mencionaba al presidente español y a varios artistas. Dice que su lucidez moral la hace sentirse menos sola. These days, when the world is so dominated by violence and cruelty, I look out and I see your president and so many of your artists speaking with such moral clarity. Y en Guadalajara, una exposición nos ayuda a repasar más de 150 años de conflictos bélicos. Es un prisionero intentando escapar de un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Esta niña lleva a su hermano en brazos en plena guerra de Vietnam, rodeada de militares. Son fotografías que muestran el dolor en zonas de conflicto y la actividad que realizaban desde el Comité Internacional de la Cruz Roja. Es imprescindible ver la dignidad y la esperanza de cada fotografía y de cada momento histórico desde 1860, que data la exposición. Desde la Guerra Civil Americana, que comenzó en 1861, a la vida en un campamento para desplazados de Sri Lanka en 2007. Imágenes duras, pero que ponen el foco en la humanidad que sobrevive en medio del horror. Aquí hablamos de lo que queda de humanidad en la guerra, ¿no? Y de los gestos y los detalles que se ven por parte de los humanos que luchan durante situaciones tan complicadas como son los conflictos bélicos. Se trata de unas 40 imágenes seleccionadas por el fotógrafo de guerra James Natchway. Y es uno de los más importantes fotoperiodistas, reportero gráfico, ha cubierto más de 30 conflictos en todo el mundo, 5 décadas de guerra y sin perder la humanidad. El dolor se describe en cada instantánea, como en esta captada en Liberia con estas niñas portando fusiles. La muestra podrá visitarse hasta el 14 de marzo en el Centro de Artes de Azuqueca de Henares. Y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo nos presenta El Eterno Presente, de Cachito Vallés. Son 32 obras que nos ayudan a explorar la relación entre la tecnología y el ser humano. El arte o es punzante o no es, o te vulnera o te anestesia. Cachito Vallés demanda inquietud, no deleite fácil. Al espectador le pido que mire, antes de pensar, que experimente y que se deje influir por lo que está pasando. Y lo que pasa es tan hipnótico y cálido que acaricia y embelesa. Luz, color y movimiento invitan a demorarse en el sentir. El eterno presente es la consecuencia de demorarse en lo bello, y yo creo que ahí es donde me gusta posicionarme. El arte y la belleza tienen ese poder de hacer que pauses, que el tiempo se vuelva más lento y que vivas un eterno presente. Ingenios de apariencia industrial y latir palpitante, que exigen implicación más que tránsito, piezas con vida propia que se activan frente al espectador. Creo que lo primordial ya no es solo la obra, sino también el espectador, es decir, qué es lo que tú vives, o qué es lo que tú sientes, o qué es lo que te transmite aquello que estás viendo. Artilugios tan físicos como poéticos y no menos sensitivos que tecnológicos. Frente a ellos el tiempo parece detenerse. Me interesa mucho ralentizar los tiempos en ocasiones
para que sin detenerse el tiempo, que siga fluyendo, pero a un ritmo que a ti te haga preguntarte qué está pasando aquí, que no es mi tiempo de fuera de la sala. La tecnología al servicio de la experiencia estética, el software con rostro humano de Cachito Vallés. Pues ahora nos vamos al Museo Gaiás en Santiago. Proponen un viaje sensorial por las estaciones de Galicia a través del arte contemporáneo. Florece la primavera en el Museo Gaiás con rosas de Quintana Martelo, bodegones de Urbano Lugris y Carlos Maside. Se ilumina el verano con el sol que captura Mar Vicente, el atardecer de Manuel Colmeiro, las campesinas de Luis Seoane y Mar Caldas. Se marchita el otoño y se guardan las cosechas. Pisamos la hoja seca del maíz o nos tumbamos bajo un cielo esculpido con tallos de berzas. Y el invierno se vuelve crudo en bosques helados, oscuras montañas de Castelao que alimentan cítricos de María Antonia Dans e abrigan mantas de lana. O clima para os galegos é moi importante. Marca moitísimo a nosa forma de ser, a nosa cultura. Entón parecíame que o clima era moi transversal e que permitía simplificar moito o diálogo. Juega con colores, sonidos y temperaturas, con dos cabinas que nos hacen sentir el calor del verano o el frío del invierno antes del recorrido por las estaciones, que en algunas visitas se hace con túnicas neutras para una experiencia aún más sensorial. Xa non podemos traballar con diseños museográficos máis clásicos. Temos as teorías da neuroarquitectura, da neuroestética, e lévanos xa a experiencias perceptivas que estimulen o cerebro. 80 obras de artistas gallegos de los últimos 125 años, algunas creadas ex profeso para esta exposición, como esta campana con paisajes sonoros de cada estación en Galicia. Arte para vivir con los 5 sentidos. Bueno, vamos a cerrar este bloque de noticias de nuevo en los Goya. Hemos hablado de las relaciones políticas, del palmarés, pero también hubo hueco para la música. Por ejemplo, Rigoberta Bandini y Bad Gyal, que rindieron tributo a la música en catalán. Jo t'empararé si un cas tens por. Jo te cuidaré si estàs malalta. De tot cor, de tot cor, de tot cor. Jo et duré a casa si fa mal temps. Jo t'empararé si un cas tens por. Jo te cuidaré si estàs malalta. De tot cor, de tot cor, de tot cor. Estic a punt d'anar-me, més abans de partir et diré que et duguis els pensaments, perquè m'ets necessari com l'aire que respir. Necessit estar amb tu en tot moment. Jo et duré a casa si fa mal temps. Jo t'empararé si un cas tens por. Jo te cuidaré si estàs malalta. De tot cor, de tot cor, de tot cor, de tot cor, de tot cor.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Tenemos tiempo estable para comenzar el mes de marzo y la primavera climatológica, con algo de calima por la zona sur de la península, vientos de levante hacia la zona del estrecho y a la espera de cambio de tiempo a partir de mañana con el regreso de las lluvias a muchos puntos de nuestro país. Por el momento vemos bastante nubosidad por la zona este, todavía con esas nubes acompañándonos durante buena parte de la jornada, algunas lluvias hacia la zona del estrecho con ese viento de levante un poco más reforzado y nubes de tipo alto por el noroeste de la península. En Canarias nos acompañan también bastantes nubes, dejando incluso algunas precipitaciones en principio de carácter débil en el norte de las islas de mayor relieve. Y vemos, por tanto, una jornada muy estable a la espera de esos cambios que llegarían a partir de mañana. Con este tiempo tranquilo esperamos que las temperaturas vuelvan a recuperarse, sobre todo por la mitad norte peninsular, notándose en las regiones del Cantábrico y también en Galicia. Sin embargo, en otras zonas, como en el sur, vemos como los termómetros pierden un par de grados respecto a la jornada anterior. No iríamos más allá de los 22 en Sevilla, de los 20 en Badajoz, de los 16 grados en Madrid, lo mismo que en Valladolid. Y por el norte volvemos a alcanzar esos 20 grados, 21 es la máxima prevista para la ciudad de Bilbao. La semana próxima aumenta la inestabilidad, regresan las lluvias, vemos cómo aparecen por el oeste de Canarias, por el oeste peninsular, incluso con tormenta por puntos de Extremadura o de Andalucía y también con la presencia de calima o polvo en suspensión, muchas zonas donde esos chubascos van a ir apareciendo progresivamente. El martes también tiempo inestable, sobre todo atención a la zona del sur, especialmente hacia el estrecho con tormentas que podrían dejar cantidades ya más destacadas. No solo en Andalucía necesitaremos el paraguas, también en puntos del este encontraremos mucha nubosidad y presencia también de calima, dejando por tanto lluvia de barro. También en Canarias encontraremos precipitaciones para esa jornada y sigue la semana y se mantienen las lluvias. Atención a los chubascos que pueden estar acompañados de tormentas, sobre todo en la mitad sur. Amanece en Israel en la segunda jornada bajo el estado de emergencia. Esta es la imagen que nos llega en directo del cielo y el horizonte de Tel Aviv. Las consecuencias de los últimos ataques iraníes se notan en muchos puntos. Las sirenas, por ejemplo, este es uno de ellos. Las sirenas vuelven a sonar en Israel. Irán ha lanzado varias oleadas de misiles sobre el país, proyectiles además que estas últimas horas también han llegado a Dubái y a Bahrein. En Irán, esta madrugada la televisión oficial ha confirmado lo que apuntaban Trump y Netanyahu. Confirmado que el ayatolá Ali Khamenei ha muerto tras los ataques. Y es que no era solo un jefe de Estado, era el hombre que durante 37 años ha tenido la última palabra en el sistema iraní. Y ya lo ven, entre lágrimas el presentador anunciaba esta madrugada la muerte del líder supremo. En los ataques también han descabezado la cúpula militar. Se confirma que ha muerto el jefe de la Guardia Revolucionaria, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, también el ministro de Defensa. Y mientras, celebración en las calles. En cuanto confirmaron la muerte del ayatolá, cientos de personas salían para celebrarlo. Lo hacían así. En varios puntos de Irán se han escuchado vítores, aplausos y música festiva. Pues como decimos, día 2 de esa operación militar que se prevé larga. Lo confirma el propio Donald Trump. El Pentágono ha difundido estas imágenes. Aquí podemos ver ese despliegue de aviones de combate desde aguas del Golfo Pérsico. Así es como empezaba esa operación Furia épica que les narrábamos a lo largo de la jornada de ayer. 9:02 ya de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de nuevo. Se incorpora a este tipo de noticias Olga Lambea para contarles todo lo que sea noticia a lo largo de estas próximas horas, tanto en el canal 24 horas como en la 1. Una jornada que nos deja muchas preguntas, casi más preguntas que respuestas de momento, ¿no? Más incógnitas que certezas tenemos, porque todo indica que esto se puede alargar. La muerte del ayatolá no ha descabezado el régimen. En Teherán, la cúpula del poder promete venganza y, de momento, el escudo antimisiles de Israel está conteniendo los proyectiles que lanza Irán como respuesta. Esta mañana, 2 ataques han producido ya, 2 explosiones. Y también está atacando países con bases de Estados Unidos. Parece que busca también víctimas estadounidenses en el Golfo. Aquí tenemos un ejemplo, es el aeropuerto de Kuwait. Como decía Olga, no es el único.
No, porque así han impactado los misiles contra varios edificios en Dubái. El miedo se ha apoderado de las calles de la capital de Emiratos Árabes. Y esta columna de humo está en Doha. Aquí está el cuartel general avanzado del Comando Central de los Estados Unidos. Desde allí el Pentágono dirige todas las operaciones en un amplio territorio. Va desde Egipto al oeste hasta Kazajistán al este. Hablamos de la base más grande que tienen los Estados Unidos en la zona. Ahí hay unos 10.000 soldados. Y sigue planeando la misma pregunta. ¿Y ahora qué? El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido de urgencia y hoy domingo los líderes europeos mantendrán un encuentro por videoconferencia. Y aquí en España también hay reacciones. El presidente Sánchez ha sido contundente, Igor. Sí, le hemos escuchado antes de la entrega de los Goyas, ha rechazado esta operación militar y también ha aprovechado para lanzar esta advertencia. Y desgraciadamente la violencia va a traer más violencia. Desde luego el gobierno de España, como el conjunto de la sociedad española, no apoyamos al régimen de Irán que reprime a sus ciudadanos y particularmente a las mujeres iraníes, a las ciudadanas. Pero la violencia no se puede responder con más violencia porque se va a superponer mucho más dolor. Palabras del presidente del gobierno antes de que empezara la gala. Ya podemos contarles el palmarés. Sí, que la gran triunfadora fue Los Domingos, que se alza como mejor película, pero también ha ganado los premios a mejor actriz de reparto y mejor actriz protagonista. Sirat se lleva 6 galardones en las categorías más técnicas y Sorda consigue 3 premios. Y estrenamos mes y estamos muy pendientes del cielo. Así que vamos a preguntarle a Irene Santa cómo arrancamos este marzo. Se producirán algunas heladas en puntos de la mitad norte peninsular en zonas del interior, con valores de -4 grados en Soria y también en Teruel. Aunque será precisamente en el norte donde suban las temperaturas nuevamente y se recuperen los valores, llegando a unos 20 grados, por ejemplo, en Ourense, o 21 en Bilbao, temperaturas que igualan a las del sur peninsular. 22 es la máxima prevista en Sevilla. Todo esto con estabilidad, aunque con bastante nubosidad de tipo bajo por la zona este, incluso con algunas lloviendas hacia la zona del estrecho con viento de levante, y no descartamos también algunas gotas en puntos de Canarias. Bueno, aquí tienen el que era el principal objetivo de los ataques de Estados Unidos y de Israel, el ayatolá Jamenei, y está confirmado. Ha muerto en el bombardeo sobre el complejo presidencial en el que estaba. Tenía 86 años, ha dirigido los destinos del país casi 4 décadas. Será el sucesor del famoso Khomeini. El gobierno de Irán ha decretado 40 días de luto. Y así lo anunciaba el presentador de la televisión iraní. Lo hacía entre lágrimas, visiblemente consternado. El líder del Consejo Nacional Revolucionario, por su parte, ha prometido venganza. Era la máxima autoridad política y religiosa del régimen iraní y su cara más visible desde hacía décadas. Ali Hosseini Jamenei nació en Mashhad en una familia de clérigos chiíes y él mismo siguió esa estela desde joven. Se formó en las ciudades santas de Nayaf en Irak y Qom en Irán, donde fue discípulo de Khomeini, y de la mano del gran ayatolá inició su activismo político contra el Shah y estuvo encarcelado en varias ocasiones. Pero con el triunfo de la revolución se convirtió en una figura relevante, primero diputado, luego presidente durante 2 legislaturas, y aunque su nombre no estaba entre los favoritos, fue elegido sucesor de Khomeini, para sorpresa de muchos. Fue ascendido al rango religioso de ayatolá y desde entonces comenzó a fortalecer su posición, amplió su control sobre las instituciones y sobre la Guardia Revolucionaria y limitó la influencia de las corrientes reformistas. Bajo su mandato, Irán apostó por la influencia regional, primero desarrollando 2 programas clave, el de misiles balísticos y el nuclear, pero también impulsando al llamado Eje de la Resistencia, una red de alianzas con regímenes como el de la Siria de los Assad y con grupos como Hezbollah, los hutíes o Hamas.
Jamenei ejerció su poder con mano de hierro reprimiendo a los movimientos opositores. Entre los últimos ejemplos, la represión de las protestas de 2022 tras la muerte de la joven Mahsa Amini, lo que solo aumentó la desafección con el régimen. En estos ataques, además, han descabezado a la cúpula militar. Queda confirmado que han matado al jefe de la Guardia Revolucionaria, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa. La operación militar contra Irán va a continuar en los próximos días, así lo ha confirmado Donald Trump. El ejército de Estados Unidos, además, ha publicado estas imágenes. Es el despliegue de los aviones de combate desde aguas del Golfo Pérsico. Así comenzó la llamada Operación Furia Épica. Y de nuevo las sirenas sonando en el horizonte de Tel Aviv. Estas imágenes son de hace unos minutos y alertan de nuevas oleadas de ataques durante esta jornada por parte de Irán. Bueno, allí pasan 9 minutos, ¿no?, de las 10 de la mañana. Pasan 9 minutos de las 10 de la mañana. Seguimos muy pendientes de Israel porque sigue informando minuto a minuto nuestro corresponsal Marc Candelacreu. Marc, los israelíes esperan una respuesta contundente por parte de Irán. Sí, la Guardia Revolucionaria ha prometido ya venganza, una respuesta contundente que estamos notando ya. Seguramente no lo percibís, pero yo ahora mismo ya estoy escuchando otra vez detonaciones en el cielo de Jerusalén, señal de que las defensas antiaéreas están interceptando misiles. Hace unos minutos hemos recibido un mensaje de alarma en el móvil, así que es posible que las sirenas se activen en breve. Sabemos que hace un rato han caído ya restos de metralla sobre esta ciudad, sobre Jerusalén, también en Cisjordania, sin que se haya registrado ninguna víctima. Os recuerdo que en Jerusalén están parte de las instituciones que ha colocado aquí el gobierno israelí, como el Parlamento, como los ministerios, pero que algunos ataques, muchos se dirigen también a Tel Aviv. ¿Por qué en Tel Aviv? Porque ahí está el cuartel general del ejército israelí. Ayer por la noche murió una persona y una veintena resultaron heridas por un misil que impactó en una zona residencial. Hay 40 edificios con algún tipo de daño y unas 200 personas han sido evacuadas por precaución a una serie de hoteles. Y mientras tanto, el ejército israelí informa que sus ataques sobre Irán continúan. Están atacando sobre todo a lanzamisiles y a las defensas antiaéreas de Teherán. Sí, Marc, a la par van llegando más datos sobre el contexto en el que se produjo esta operación, por ejemplo, que Netanyahu presionó, ¿no?, a Donald Trump para llevarla a cabo. Sí, ha prevalecido ahí la opción de Israel, que quería dar un golpe duro al régimen de los ayatolás. Sabéis que desde hace semanas sus equipos estaban coordinados, tanto la inteligencia israelí como la inteligencia de Estados Unidos. Para Israel ha sido el mayor despliegue de aviones de combate de su historia. Para Estados Unidos estamos hablando del mayor despliegue militar desde la invasión de Irak en el año 2003. Han matado ya a Jamenei, pero la gran incógnita, como decís, es si eso va a ser suficiente para tumbar el régimen. Ahora quien asume los mandos del país es el presidente Pezeshkian, pero la Guardia Revolucionaria ha nombrado también ya a un nuevo comandante. En las últimas horas también se está pronunciando el heredero del último Shah, Reza Pahlavi, que está en Estados Unidos, llamando a la población de Irán a salir a la calle para derribar al régimen de los ayatolás. Gracias, Marc. Y nos vamos a una señal que nos llega en directo desde Pakistán, concretamente desde Karachi, donde a esta hora se encuentra allí el consulado de Estados Unidos y, como ven, cientos de manifestantes están protestando frente a sus puertas tras la muerte de Ali Jamenei. Sí, según los datos que nos llegan por parte de la agencia France Press, habrían muerto 8 personas en estas manifestaciones, según los servicios de emergencias, pero como decimos, no está confirmado de forma oficial. Esos 8 fallecidos son datos de la agencia de noticias France Press.
Bueno, además Donald Trump ha emitido un mensaje en sus redes sociales que apunta a eso que decíamos al principio, de que parece que esto puede ir para largo. Sí, avisa de que este domingo los bombardeos de Irán van a ser muy intensos. El presidente estadounidense que se ha atrevido a hacer lo que nunca había hecho antes un mandatario de la Casa Blanca, ha justificado el ataque por la amenaza nuclear iraní. Donald Trump celebra haber matado al ayatolá Ali Khamenei y anima a las fuerzas de seguridad iraníes a que depongan las armas y a los ciudadanos a que tomen el control del país, y avisa de que de momento los bombardeos del Pentágono van a continuar. Aquí en la Casa Blanca justifican la decisión de atacar a Irán diciendo que no querían renunciar a su programa nuclear y que sus misiles eran una amenaza para Estados Unidos. Trump ha dejado claro que esto es un ataque a gran escala, ambicioso, que no se conforma con impedir que Irán se haga con un arma nuclear. En una entrevista ha dicho que lo que busca es la libertad para el pueblo de Irán. Esta guerra puede marcar su legado. Aquí en Estados Unidos reabre el debate de si el presidente puede tomar una decisión así de forma unilateral. Muchos demócratas denuncian que está violando la Constitución al meterse en una guerra sin pedir la aprobación del Congreso, y además es una decisión política muy arriesgada para un presidente que en campaña prometió paz. Muchos de los votantes de Trump no querían que Estados Unidos se lanzase a otra guerra, a un conflicto de consecuencias imprevisibles. Más consecuencias, estas imágenes son de Doha. Aquí está el cuartel general avanzado del Comando Central de Estados Unidos. Desde ahí el Pentágono dirige las operaciones en un territorio súper extenso, desde Egipto al oeste hasta Kazajistán al este. Hablamos de la base más importante que tiene el Pentágono en toda la zona. Alberga a unos 10.000 soldados. Bombardeos en Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudí o Kuwait. Además de las represalias directas contra Israel, Irán ha lanzado misiles contra bases estadounidenses de varios países de la zona, como había advertido, escalando el conflicto a toda la región. El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní asegura que han matado a cientos de soldados estadounidenses, aunque Washington no lo ha confirmado. Ha sido la primera respuesta de Irán al ataque coordinado de Estados Unidos a Israel, pero aún le quedan otros movimientos posibles. El primero, recurrir al apoyo de sus aliados, aunque muchos se han debilitado o desaparecido en los últimos años. La caída de Al-Assad en Siria, hasta entonces un socio estratégico para Teherán, y el debilitamiento de Hezbollah y Hamas en su guerra con Israel dejan el peso en los hutíes. Ahora son sus aliados más sólidos. Podrían lanzar cohetes contra Tel Aviv y obstaculizar el paso de barcos por el Golfo de Adén, pero aún así la lucha sería muy desigual. La clave reside aquí, en el estrecho de Hormuz. Es la principal baza que Irán tiene para hacer frente a Israel. Por aquí circula cada día el 20% del petróleo mundial. Cerrarlo supondría un revés para la economía global, incluso para Irán, que ya ha advertido que el tránsito marítimo en la zona no es seguro. Además, el Consejo de Seguridad de la ONU ha celebrado una reunión de urgencia para tratar la situación en Irán tras esos ataques de Israel y Estados Unidos. Bueno, no hay ninguna decisión concreta más allá de declaraciones, por ejemplo, la del secretario general de la ONU, que alerta de graves consecuencias, dice, si no cesan las hostilidades. Israel y Estados Unidos han insistido en que su enemigo no es el pueblo iraní, que es el régimen de los ayatolás, e Irán ha pedido al Consejo que actúe de forma inmediata para detener estos ataques. This is not only an act of aggression, it is a war crime and a crime against humanity. Este régimen ha fabricado armas nucleares, vulnerando flagrantemente el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas. Ha asesinado brutalmente a sus propios ciudadanos y ha aplastado la disensión. Es algo que está sucediendo en estos precisos instantes en las ciudades iraníes. We are witnessing a grave threat to international peace and security. Military action carries the risk of igniting a chain of events that no one can control in the most volatile region of the world. Let me be clear. There is no viable alternative to the peaceful settlement of international disputes. Lasting peace can only be achieved through peaceful means.
Les contamos también que hay reacciones desde aquí, desde España. La primera, la del presidente Pedro Sánchez, que ha rechazado ese ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sí, ha sido muy contundente, habla de atropello a la legalidad internacional y desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo pide volver a la negociación y evitar una escalada. Y desgraciadamente la violencia va a traer más violencia. Desde luego el gobierno de España, como el conjunto de la sociedad española, no apoyamos al régimen de Irán, que reprime a sus ciudadanos y particularmente a las mujeres iraníes, a las ciudadanas. Pero la violencia no se puede responder con más violencia porque se va a superponer mucho más dolor. El presidente del gobierno condena la acción unilateral de Estados Unidos e Israel, pero rechaza igualmente las acciones del régimen iraní. En Moncloa expresan su preocupación por el ataque. A todo el mundo, pues yo creo que nos llena de desasosiego. Y la vicepresidenta de Sumar califica a Trump y a Netanyahu como una amenaza para la seguridad del planeta, con lo que coincide la ministra de Sanidad. El gobierno de España nunca ha tenido ningún reparo para enfrentarse a la administración Trump, para enfrentarse a Israel. Para Izquierda Unida, este ataque puede ser la antesala de una guerra en Oriente Próximo. Creo que estamos en una situación de abismo. Y en Podemos exigen al gobierno que actúe. Que aísle internacionalmente a Donald Trump, que rompa de una vez por todas con la OTAN, una alianza criminal. El líder del PP cree que ningún demócrata puede ser condescendiente con el régimen iraní y pide al Ejecutivo que active un plan de evacuación para los ciudadanos españoles en la región. Un plan que, según fuentes de Exteriores, ya está preparado. Abascal ve con gran esperanza, dice que pueda caer un régimen criminal. Lo que me preocupa es que Sánchez reciba los aplausos de Hamás, de los talibanes. Algo que a su juicio coloca a España en una posición muy delicada. Doha y Dubái son punto de conexión de miles de vuelos a todo el mundo. Gloria volvía de la India. Ha vuelto a coger altura cuando a los 20 minutos aproximadamente nos ha dicho que teníamos que volver a Dubái. Lleva atrapada horas y no puede volver a España. Nos enseña el caos. Nos han bajado de los aviones, se han empezado a cancelar un vuelo tras otro. Lucía y Javier estaban de viaje en Jordania con sus amigos. 20 personas aquí atrapadas en Jordania. Les tocaba volver. Y nos han cancelado los vuelos. Estamos en una incertidumbre total y no sabemos qué hacer. Las pantallas nos enseñan no hay vuelos programados y en los pasillos se agolpan miles de viajeros, entre ellos muchos españoles atrapados. Bueno, los domingos suele haber apuestas dispares en cuanto a la prensa en papel, pero hoy todos tienen un mismo argumento claro, que es ese ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán. Vamos a comenzar el repaso con El País, que titula Estados Unidos e Israel atacan Irán, dan por muerto al líder supremo. Recordemos que la confirmación oficial llegaba de madrugada, así que podemos decir que ya estaban en marcha las rotativas. Vamos con el diario El Mundo, que titula Estados Unidos e Israel fulminan al ayatolá Jamenei y el régimen se tambalea. El diario La Vanguardia también habla de este ataque. Estados Unidos e Israel atacan a Irán y dan por muerto a Jamenei. En el caso del diario ABC, el titular es tan corto como contundente: jaque a los ayatolás. Además incluye esa fotografía que difundía el Pentágono sobre el complejo residencial en el que estaba el líder supremo. La Razón: Trump anuncia la muerte de Jamenei en los ataques contra Irán. Desde luego la muerte de Ali Jamenei también es un motivo de discusión, motivo para analizar qué va a suponer en el país, en Irán. Bueno, pues vamos a hablar con uno de los analistas del canal 24 Horas que nos ha acompañado en estas primeras horas, con Daniel Bachandé. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días. Que además eres iraní. Efectivamente, por parte de padre, ¿verdad? Por parte de padre, efectivamente. Pues quería preguntarte, la primera pregunta obligatoria, ¿qué significa la muerte de Ali Jamenei para Irán y también para la región, Daniel? Jamenei representó la República Islámica de Irán. Toda esa arquitectura política que hemos visto durante estas últimas décadas llevaba su sello personal, tanto en términos ideológicos como en términos de proyección política.
con lo cual se abre ahora mismo un escenario muy incierto en Irán y sobre todo para el futuro político de la República Islámica. Hay una crisis de liderazgo actual ahora mismo en Irán. Lo que está claro es que Donald Trump y Benjamin Netanyahu han llevado una operación en la que el objetivo político es el liderazgo político de Irán. Ahora mismo han puesto a la República Islámica en una crisis, ya que ahora mismo no hay un liderazgo que pueda suceder a Ali Khamenei. Muchas de las instituciones dentro de Irán ahora mismo están en cuestión, sobre todo la figura del líder supremo, el del Ayatollah Faqih, ¿no? Nadie sabe ahora mismo quién va a suceder, porque Khamenei ha aglutinado muchísimas lealtades, muchísimo poder, y dentro del sistema político es muy difícil que se le entregue todo ese poder a una sola persona. Daniel, soy Goromez, saludos. Entonces, ¿es posible que efectivamente el régimen se tambalee? Es decir, vemos que también han sido objetivo el jefe de la Guardia Revolucionaria, el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor. Esto implica descabezar al régimen, pero claro, muchos analistas nos han dicho estas últimas horas, a ver, es un golpe duro, pero no es el final, porque al fin y al cabo la Guardia Revolucionaria y todos están a las órdenes, digamos, más de una idea, de un concepto que de un nombre propio. Efectivamente. Ahora mismo yo creo que la clave está en cuál va a ser la nueva arquitectura que van a diseñar, sobre todo los Pasdaran, la Guardia Revolucionaria, porque efectivamente con la muerte del líder se abre una oportunidad para el cambio político dentro del régimen también. ¿Quién tiene el poder efectivo en Irán? Son las guardias revolucionarias, que ahora mismo también van a tener que realizar un cálculo estratégico. Ellos controlan el poder económico y el poder político, y para no perderlo seguramente tengan que tener muy conscientes que tienen que adaptarse ahora mismo al liderazgo de Donald Trump y de Netanyahu. ¿Por qué? Porque todos los liderazgos ahora mismo en Irán están en el punto de mira. Trump lo que buscaba era un desbloqueo político y parece ser que ahora mismo lo ha conseguido, porque el principal escollo para que las negociaciones no llegaran a buen puerto era Khamenei. El problema fundamental es que Khamenei no iba a ceder en las líneas rojas que él había marcado, porque la política nuclear llevaba su sello, el tema del enriquecimiento nuclear también, con lo cual ahora mismo se abre una ventana de oportunidades para el mismo liderazgo dentro de Irán. Y claro, volvemos a las mismas. El próximo liderazgo debe de asumir que ahora mismo Irán está en una posición mucho más vulnerable y Khamenei ha llevado a la República Islámica a un callejón sin salida. Pero no obstante, esta crisis de liderazgo, que aunque dentro del régimen tienen identificados como un plan de sucesión, hay que cogerlo con pinzas, porque no hay un liderazgo religioso ahora mismo en Irán. Y eso que nos invita a pensar que ahora mismo es posible que haya un golpe de Estado por parte de las guardias revolucionarias. Has explicado que el principal escollo para que se llevara a buen puerto esa negociación entre Estados Unidos e Irán era Ali Khamenei. Entonces, mirando más allá, la persona que vaya a sustituirle, ¿quién debería ser? ¿Hay alguna persona, hay algún nombre ya que se baraje de entre todos para asumir ese papel? Yo creo que la clave está en mirar no solo a los Pasdaran, sino también a la élite política. Y es que el liderazgo religioso ahora mismo en Irán parece ser que no tiene futuro, sobre todo porque no hay una persona que lo reivindique. Y ya ese mismo hecho yo creo que es un cambio significativo, porque nadie puede reivindicar la figura del líder supremo si no tiene credenciales religiosas. No olvidemos que el mismo Khamenei tampoco cumplía con las credenciales religiosas. Lo que ocurrió cuando murió Khomeini y se puso encima de la mesa el candidato de Khamenei era la estabilidad y la continuidad de la República Islámica. Ahora bien, ahora estamos en un escenario de supervivencia, y en la supervivencia los Pasdaran van a reclamar su poder y van a intentar consolidar su poder y sobre todo mantener el control de los mandos. Pero no olvidemos algo que yo creo que es fundamental, y es que mientras Irán va a estar centrado en esta crisis de sucesión, en esta crisis institucional y sobre todo cuál va a ser el liderazgo futuro de la República Islámica, también Estados Unidos e Israel van a aprovechar
para continuar con sus operaciones, porque efectivamente, como bien comentáis, el futuro de Irán está en manos de las guardias revolucionarias, que a día de hoy siguen muy fuertes, con lo cual estas operaciones militares, el objetivo fundamental de Estados Unidos y de Israel es la desmilitarización de Irán, y es probable que vamos a ver continuos ataques y también vamos a ver si los nuevos liderazgos que van asomándose, porque ahora mismo se va a abrir un abanico de oportunidades para diferentes personalidades, que Trump es lo que quería, ver nuevos liderazgos y nuevos interlocutores, van a estar en el punto de mira. Y volvemos a lo mismo, Donald Trump lo que busca es que el nuevo liderazgo, digamos, acepte sus condiciones. Y claro, en esas estamos ahora mismo, pero, insisto, es un punto y aparte en la historia de la República Islámica. Como bien habéis comentado, durante más de 40 décadas este liderazgo de Ali Khamenei desgraciadamente ha llevado a Irán a un callejón sin salida. Se ha priorizado la ideología política por encima de la gestión y el desarrollo político y económico de un país que realmente ha dicho basta, que quiere realmente ahora mismo abrirse y buscar una apertura política, pero evidentemente no olvidemos que el pueblo iraní a día de hoy sigue siendo rehén del contexto internacional y del contexto interno. Claro, por lo que dices, Daniel, bueno, me parece que están buscando, digamos, un liderazgo más amable, ¿no?, con las exigencias de Washington. Decías, ¿podemos ver nuevos ataques? No, te confirmo que lo estamos viendo porque el ejército de Israel acaba de lanzar un anuncio diciendo que acaba de lanzar otra amplia oleada de ataques contra el corazón de Teherán. Claro, Daniel, si vemos todo lo que ocurrió ayer, comprobamos hoy que tenían muy buena información de inteligencia, sabían perfectamente dónde estaban todos y encima con la luz del día. Entonces, ahí te quiero preguntar, con estos nuevos ataques, ¿ellos están esperando que en esta lucha por la sucesión aflore un liderazgo o quizás, viendo la información que tienen, ya tienen un nombre en la cabeza? Efectivamente, sorprende, ya ocurrió en la guerra de los 12 días, como el régimen iraní tenía muchos problemas de seguridad interna. La República Islámica ha tenido muchos errores durante esta última etapa, ya que acabar con un líder, acabar con un jefe de Estado no es una cosa menor. Con lo cual sorprende el nivel de infiltración que tenía Estados Unidos y también de Israel. Siempre se protege la figura del líder, y más en Irán, que siempre ha estado protegida, con lo cual sorprende este último ataque. Y los últimos acontecimientos, estas últimas noticias que siguen los ataques, van encaminados a ello, van encaminados a desmilitarizar Irán, van encaminados a debilitar Irán y sobre todo, porque ahora mismo la cuestión está en los iraníes van a centrarse en esa crisis de liderazgo. Van a tener que presentar un plan que ahora mismo desconocemos de intentar cerrar filas. Es probable que las calles ahora mismo en Irán estén tomadas, estén ahora mismo bajo control, porque es una situación muy incierta. Y claramente, efectivamente, Estados Unidos e Israel lo que busca es un liderazgo que puedan, digamos, que esté alineado con sus intereses, al menos en los términos de seguridad y economía. Y aquí se va a abrir un nuevo melón, porque ahora mismo el nuevo liderazgo en Irán va a velar por su supervivencia y cuestiones a lo mejor como el petróleo van a empezar a salir, ¿no? Podemos hacer el símil con lo que ocurrió en Venezuela, sí, pero las características de Irán y de Venezuela son totalmente distintas. La Guardia Revolucionaria de Irán controla el poder político y económico y no creo que vayan a ceder en ese sentido, con lo cual vamos a ver más bunkerización, pero claro, esta bunkerización también tiene un alto precio para ellos. Ya lo hemos visto con Khamenei, que en vez de, digamos, encauzar unas negociaciones, intentar tener una flexibilidad, aquí lo que ha ocurrido es que ha ligado su futuro pues a un ideal político y también revolucionario. Aquí también se abre una oportunidad para las guardias revolucionarias, y es que ahora mismo su futuro no está ligado a Khamenei, con lo cual ahora tienen una oportunidad para, digamos, dar un paso al frente y vamos a ver qué tipo de transición tienen, pero lo que está claro es que el nuevo liderazgo va a tener que estar, alineado con Estados Unidos e Israel, porque efectivamente el precedente de Khamenei
puede costarles la vida. Daniel, estamos hablando del poder, de cuál va a ser, de quién va a ostentar el poder en Irán, pero no olvidemos tampoco el poder que tiene la gente en las calles. Es Sí. lo que se ha demostrado en las últimas semanas con esas protestas, sobre todo de los jóvenes. ¿Cuál crees que será la respuesta de los propios iraníes dentro del país? ¿Van a volver a salir a las calles o crees que esa represión y esa seguridad que está ahora en las calles es precisamente para reprimir todo eso? Evidentemente el control policial influye mucho en la gente iraní, ¿no? La represión ha sido totalmente devastadora para la población, para toda una generación de iraníes que lo único que están demandando es una apertura política, es un cambio de régimen. Y claro, se juegan la vida cada vez que salen a las calles, pero esta noticia también simboliza que el cambio ahora mismo es posible, ¿no? Pero evidentemente el pueblo iraní va a seguir siendo rehén de las autoridades, va a seguir siendo rehén del contexto internacional, y no olvidemos que el foco, ante todo, tiene que estar puesto en el pueblo iraní, en un pueblo que esta revolución islámica ha dejado, digamos, supuso un trauma social, no solo para aquella generación que llevó a cabo una revolución con anhelos democráticos, con anhelos de libertades, que luego fue transformándose en una revolución islámica por un puro interés geopolítico y estratégico de las grandes potencias, que vieron también en el Islam político una oportunidad para controlar, digamos, las dinámicas de la región. Y no olvidemos que ahora mismo en Irán, y yo creo que es importante destacar, que el gran reto también pasa por intentar allanar una reconciliación nacional, que es algo que la República Islámica en estas décadas de liderazgo de Jamenei nunca ha llevado a cabo. Siempre ha dividido a los iraníes entre partidarios del régimen y aquellos que no lo eran, con lo cual es muy importante mantener el civismo y la cultura, intentar ejercer una cultura democrática para evitar cometer errores del pasado. Con lo cual yo apuntaría que a nivel social es momento también hablar de reconciliación y sobre todo dejar claro que a partir de hoy se abre una nueva oportunidad y sobre todo tenemos que estar muy pendientes qué liderazgo va a salir ahora mismo en Irán y sobre todo si ese liderazgo o no, entre comillas, va a ser aceptado por Estados Unidos e Israel. Pues ojalá sea una oportunidad para la reconciliación. Daniel Bachandé, analista político internacional especializado en Irán, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poco más lo que está pasando y las consecuencias sobre todo de la muerte, en este caso de Ali Jamenei. Gracias. Un placer, muchas gracias. Y seguimos recabando información y la última hora nos llega desde Omán. Pues sí, Omán, recordamos, es uno de los puntos estratégicos, vigila y controla uno de los puntos estratégicos del transporte de petróleo y de gas, hablamos del estrecho de Hormuz. El Centro de Seguridad Marítima habla de que una tripulación compuesta por 20 personas ha sido evacuada y de 4 heridos. Desconocemos el contexto, pero como suelen reportar incidentes que afectan a buques, en este contexto es una información que tenemos que tener muy en cuenta. En cuanto a la Guardia Revolucionaria, no paramos de escuchar el mensaje de que es un elemento clave en la situación y el futuro del país. El régimen no se entiende ni se sostiene sin ellos. La Guardia Revolucionaria, los Pasdarán, son la clave del poder de los ayatolás. Funcionan en realidad como un ejército paralelo, independiente del regular, mucho mejor entrenado y armado y mucho más leal a la revolución. Su función, protegerla de las amenazas externas o internas. Los creó Jomeini en 1979 desconfiando de la lealtad del ejército persa. No rinden cuentas ante el gobierno, sino ante el líder supremo y funcionan como su brazo ejecutor. Hoy se calcula que cuenta con unos 190.000 efectivos divididos en varias ramas. Los cuerpos de tierra, mar y aire que controlan el programa de misiles y drones, sus propios servicios secretos y la Fuerza Quds, su unidad de élite, unos 7.000 especialistas seleccionados por su lealtad absoluta y cuyo objetivo es actuar en el extranjero. Ellos crearon, entrenaron y financiaron a su red de milicias aliadas en Líbano, Siria o Irak. Dentro de Irán controlan a las milicias populares basillíes de unos 90.000 miembros permanentes y cuyo objetivo es controlar y reprimir a la disidencia en las calles. Pero su poder también se extiende a otros sectores, a la política. Altos líderes como el expresidente Ahmadinejad han salido de sus filas
o a la economía. Sus empresas y fundaciones controlan el 40% de ella y emplean a miles de personas en sectores clave como el petróleo, las infraestructuras o las telecomunicaciones. Todo sin supervisión directa del gobierno. Un ejército ideológico al servicio de la revolución. Y esta es la imagen que nos llega en estos momentos en directo desde Karachi, en Pakistán, donde se encuentra precisamente el consulado de Estados Unidos y donde se habrían producido ya 9 muertos en esa protesta frente a las puertas de la Embajada de Estados Unidos, que está siendo repelida por la policía tras la muerte de Ali Khamenei. Son manifestaciones que se están produciendo también en la zona verde de Irak, donde se encuentran las sedes diplomáticas. Repetimos, al menos 9 muertos en la ciudad portuaria de Karachi, al sur de Pakistán, en enfrentamientos entre la policía y manifestantes que están protestando por la muerte del líder supremo Ali Khamenei. Bombardeos en Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudí o Kuwait. Además de las represalias directas contra Israel, Irán ha lanzado misiles contra bases estadounidenses de varios países de la zona, como había advertido, escalando el conflicto a toda la región. El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní asegura que han matado a cientos de soldados estadounidenses, aunque Washington no lo ha confirmado. Ha sido la primera respuesta de Irán al ataque coordinado de Estados Unidos e Israel, pero aún le quedan otros movimientos posibles. El primero, recurrir al apoyo de sus aliados, aunque muchos se han debilitado o desaparecido en los últimos años. La caída de Al-Assad en Siria, hasta entonces un socio estratégico para Teherán, y el debilitamiento de Hezbollah y Hamas en su guerra con Israel dejan el peso en los hutíes. Ahora son sus aliados más sólidos. Podrían lanzar cohetes contra Tel Aviv y obstaculizar el paso de barcos por el Golfo de Adén, pero aún así la lucha sería muy desigual. La clave reside aquí, en el estrecho de Hormuz. Es la principal baza que Irán tiene para hacer frente a Israel. Por aquí circula cada día el 20% del petróleo mundial. Cerrarlo supondría un revés para la economía global, incluso para Irán, que ya ha advertido que el tránsito marítimo en la zona no es seguro. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web, también catálogo en WhatsApp, +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes. Online store, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales.
Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.